tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Bueno, Todo bien hasta el momento, Lick. qué bueno. Bueno, la clase vamos a tratar de hacerla lo más breve posible. Yo entiendo que pasan todo el día pues recibiendo cursos y pues uno de los cursos más pesados pues es estadística, ¿va? Y más aburrido también porque es mucho procedimiento. Voy a compartir una presentación que les mandé al grupo de WhatsApp, el cual es para comenzar a trabajar el proyecto final, eh, que sería esta presentación. ¿Sí? Básicamente el proyecto final se va a dividir en dos áreas. Esta va a ser la área práctica y luego vamos a tener también lo que es el área investigativa, que vamos a tener una investigación, pero teórica, si no estoy mal, sobre las herramientas estadísticas y administrativas sobre el control de la calidad. Pero eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Ahorita lo que me interesa es que comencemos a trabajar este proyecto que es el área práctica. Solo permítanme. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Vamos a plantear una empresa y nos vamos a enfocar en el producto estrella o el cual queremos realizar. La empresa puede ser ficticia o puede ser alguna empresa ya conocida, lo que ustedes gusten, pero el producto me gustaría más que fuera un producto nuevo para poder plantearnos unas preguntas o realizar una encuesta sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Vamos a redactar los antecedentes de la empresa y del producto, no máximo de una página y mínimo tampoco de media página. Ustedes van a seguir qué tanto van a escribirle. Necesito la misión y la visión de la empresa y los objetivos, pero cuando hablamos de los objetivos, no son los objetivos de la empresa, sino son los objetivos de la investigación estadística que vamos a realizar. Por ejemplo, quiero definir claramente cuál es el precio idóneo para el público. Quiero definir cuál es mi mercado meta. Quiero definir cuál es la presentación en tamaño más adecuada o la que elige, la que prefiere la persona. Obviamente hay muchos métodos para poder realizar eso, como un focus group, pero nosotros lo vamos a hacer a través de una encuesta y vamos a tratar de definirlo de manera estadística. Los objetivos pues no van a tener que ser muchos porque en nuestra encuesta pues solo vamos a tener dos preguntas, las cuales ustedes van a definir, de las cuales como estamos trabajando distribución unidimensional, o sea de una sola variable, vamos, por ejemplo, si la primera es precio, la pregunta va a ser cuál es el precio idóneo. Entonces con eso vamos a tener que hacer un tabulado y calcular todas las medidas, porque es sobre la variable precio. Luego la segunda pregunta, voy a preguntar, por ejemplo, la edad. Entonces voy a hacer una columna de la edad y voy a calcularle todas las medidas estadísticas a la edad, porque sería la otra variable. Va a ser una tabla por cada pregunta, porque es unidimensional. Y para eso realizamos esta presentación, en la cual ustedes ya la tienen, por eso dice acá, en la presentación se detallan todos los aspectos del proyecto. Acá tenemos los temas a tratar, los cuales son variable y tipo de variable, que fue uno de los primeros temas que realizamos. Vamos a aplicar el tabulado C, no vamos a tener que ni A ni B, sino tiene que ser el C. Vamos a realizar la tabla de frecuencias, hasta donde hemos aprendido hasta el momento. Vamos a realizar nuestras gráficas, vamos a calcular las medidas de tendencia central, que las vimos la semana pasada, las medidas de posición, que las vimos superficialmente la semana pasada y que ahorita vamos a aprender a calcularlas, y las medidas de dispersión, que las vamos a ver también el día de hoy, las medidas de forma, que las vamos a ver la siguiente semana. Vamos a realizar el chi cuadrado, que es la distribución bidimensional, o sea que este ya relaciona las dos variables, por eso es que
La encuesta lleva 2 preguntas porque al final las vamos a relacionar si una tiene relación con la otra o no tienen nada que ver. Vamos a aplicar la regresión y correlación lineal, esto para poder realizar una proyección y lo más importante, la interpretación de todo. ¿Sí? Ahí es donde está el punto central. ¿Qué es lo que lograron inferir después de realizar todo esto? Bueno, esto con relación a los temas que vamos a tratar. ¿Qué vamos a hacer para el día martes a las 8 de la noche? Vamos a definir claramente el tema. O sea, vamos a decir, la empresa se va a llamar tal y tal. Por ejemplo, puede ser, la empresa se va a llamar El Granito de Café. El producto va a ser café soluble, ¿sí? Que puede ser el cafecito, la marca del café o la presentación del café, que el producto se va a llamar el cafecito y la empresa es el grano de café, ¿sí? Para el día martes a las 8 de la noche necesito eso en el grupo de WhatsApp. No me lo vayan a enviar individual porque no lo voy a ver. Lo más que voy a hacer es decirle no se lo puedo recibir porque lo necesito en el grupo. Luego, el procedimiento para realizar la encuesta. También para el día martes a las 8 de la noche necesito que me manden la empresa, que me manden el producto que van a lanzar y que me manden 2 preguntas sobre ese producto. Por ejemplo, ¿qué preguntas le harían ustedes a sus clientes? Puede ser producto o servicio. Ustedes deciden. Porque puede hacer que alguien haga libros contables y entonces diga, miren, pues mi servicio o mi producto va a ser elaborar libros contables. Para eso vamos a tener las variables cuantitativa. Mejor si es discreta, pero puede ser continua también, porque lo único que me interesa es que sea una variable cuantitativa. Luego tenemos el ejemplo acá, el cual es, tenemos un ejemplo correcto y uno incorrecto. Por ejemplo, la pregunta número 1 es, ¿cuántas veces al mes toma este medicamento? Es una variable cuantitativa, va a ser discreta, porque solo se puede tomar, no vamos a tomar, fíjense que tomé 1 vez y media, no se puede. Entonces tienen que ser variables discretas. Y acá marcamos ya los intervalos, si se dieron cuenta, porque hay 2 formas de hacerlo, de manera arbitraria o a través del método. Nosotros, para facilitarnos el trabajo, lo hacemos de manera arbitraria y colocamos ya los intervalos acá. 5 intervalos como mínimo van a colocar y también con esto estamos eliminando que si, por ejemplo, yo hubiera dejado abierta la pregunta y no hubiera colocado los intervalos, puede ser que me arriesgue a que me salga un tabulado B y yo necesito trabajar un tabulado C. Entonces, de una vez lo tengo de esta manera. Entonces, alguien me puede contestar, mire, pues yo lo tomo 12 veces al mes. Entonces, ya sé que es en el intervalo de 10 a 13 que vaya. Bueno, la forma incorrecta. ¿Qué sabor le gusta más? Es una variable cualitativa. Me van a responder salado, dulce, amargo, ácido, mixto. Sin embargo, eso no nos interesa ahorita. Obviamente, una investigación estadística real, sí hay necesidad de hacer una mezcla entre variables cuantitativas y cualitativas, pero en este caso no nos interesa, ¿sí? No queremos variables cualitativas. Bueno, el cálculo de la muestra. No se utilizará ningún método, simplemente se utilizará una muestra mínima de 10 personas o elementos en estudio. ¿Por qué esto? El cálculo de la muestra puede ser si es cualitativa, si es cuantitativa, si conozco o no conozco la población, si va a ser estratificada, si va a ser aleatoria simple, si va a ser por conglomerado, si va a ser por intervalos de tiempo. Puede ser la muestra como nosotros nos imaginemos, o sea, una forma de calcularla de manera muy específica para que nos dé un parámetro más acertado del procedimiento que estamos haciendo o de los resultados que vamos a obtener. Sin embargo, eso es un tema de estadística 2, por eso ahorita la muestra simplemente vamos a tomar 50 elementos o personas, pueden ser más, mínimo de 50 no lo vamos a aceptar para poderlo realizar. Luego, ¿cómo vamos a realizar la encuesta? De manera virtual. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no vamos a hacerlo de manera personal. No quiero escuchar que ustedes fueron a preguntarle al vecinito, al amigo, a la amiga. No, de manera virtual todo.
Hay algunas plataformas como Google que tienen plataformas para poder hacer encuestas. También se pueden hacer a través de Facebook. Hay algunas apps que podemos utilizar y que solo enviamos el link por WhatsApp y con eso ya nos vamos a poder obtener los resultados. Y el objetivo es evitar a toda costa el contacto con personas, no acercarnos a nadie. Esto debido al estado de calamidad y a la reglamentación de la universidad, que es no tener contacto con personas. Luego tenemos Una también, pregunta. ¿sí? ¿Y si fuera en el trabajo tampoco? Bueno, el tema es que mejor si es por medio de una app. Si, por ejemplo, Ah, tiene amigos en el trabajo, mejor envíeles el link y que le ah, contesten en el link. ok, gracias. Para que le quede un resumen. Ajá. Bueno, luego tenemos cómo vamos a trabajar la documentación. La vamos a trabajar de manera virtual también. Va a ser un trabajo conjunto porque ya tienen los grupos hechos. Más sin embargo, no quiero que se reúnan. Trabajenlo a través de una videoconferencia, a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de correo, de cualquier herramienta, pero menos reunirse en una casa. Traten de hacerlo de manera dispersa. Utilicemos las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Bueno, eso con relación a esto. Vamos a realizarlos ya teniendo los datos tabulados, perdón, los datos obtenidos de la plataforma que vamos a utilizar. Eso nos va a dar como resultado que hagamos los tabulados para poder presentar nuestros datos y aplicarle las fórmulas. ¿Sí? La presentación de, bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Dale. ¿No? Bueno, la presentación del proyecto. Necesito un videíto, ¿sí? Un video donde que sea innovador, ustedes lo van a poder realizar. La presentación personal, si van a aparecer ahí, es sugerible que participen todos, ¿sí? La presentación personal, si van a aparecer, que sea adecuada. La forma de expresarse, por favor, utilizar palabras técnicas y estadísticas que hemos estado viendo acá. ¿Sí? La reseña histórica del tema e importancia del proyecto y la transmisión de datos objetiva de resultados. ¿Qué quiere decir eso? No quiero que me vayan a decir ustedes, mire esto, permita, solo regálenme un minuto. No quiero que me vayan a explicar en el video, bueno, el cálculo lo hice de esta manera, de aquí extrajo este resultado. No, los compañeros ya van a saber cómo calcular los datos. Yo también ya lo sé. Entonces, lo único que necesitamos es saber a qué conclusiones llegó, qué fue lo que encontró. Porque eso sí no lo sabemos ninguno, ni sus compañeros, ni mi persona, sabemos cuál es el resultado de la investigación que usted realizó. Entonces, es ahí donde tiene que ir centrado. Una grafiquita y la explicación de qué significa el resultado al cual llevó. Por ejemplo, la mediana es 13, pero ¿qué significa ese 13? Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? El tiempo, alguien me dijo, ¿el video de cuánto tiempo? 3 minutos como mínimo, máximo 15. ¿Sí? Bueno, tengo planificada que tenemos una sesión virtual que va a ser la antepenúltima en la presentación de este proyecto, la cual vamos a plantearnos dos preguntas. Voy a plantear dos preguntas por persona. Se va a resolver de manera virtual, se hará en una clase y se solucionará individualmente. Ahí nos vamos a ganar la nota individualmente, no vamos a depender de los demás. Obviamente el trabajo también va a ser calificado para ver cuánto les corresponde de nota. El informe. Necesitamos que lleve carátula, donde van a tener que ir todos los integrantes y descripción de quién es el coordinador. Índice, introducción, la reseña histórica, donde va a ir también la misión y la visión y los objetivos, la importancia del proyecto en sí, los procedimientos estadísticos, los tabulados y todos los procedimientos que se realizaron, las conclusiones, las recomendaciones,
En las conclusiones van a ir la interpretación de todos los resultados. O bien, o ya sea que vayan los procedimientos y que ustedes lo vayan haciendo dato por dato. Luego, las recomendaciones, la bibliografía. Si ustedes necesitaron utilizar algún tipo de material de apoyo para poder explicar o poder llevar a cabo la investigación, pues nos dicen de dónde lo obtuvieron. ¿Sí? Eso sería básicamente parte del proyecto final, porque aparte nos queda la investigación, que esa va a ser, les voy a explicar la siguiente semana, pero con este sí me interesa que comencemos a trabajar ya. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Chicos. ¿Para cuándo se debe entregar el informe? ¿Cuándo lo vamos a entregar? Esto sería la antepenúltima clase, o sea, casi el último día de clase. O sea que el martes solo es un avance. El martes es solo un avance. Sí, esto solo va, porque vamos a ir paso por paso, porque hay algunos cálculos acá que todavía no los hemos aprendido. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ir revisando cómo es que va el proyecto. El martes hay que entregar solo qué empresa se va a trabajar, ¿no? O hay que trabajar algo más. No, el nombre de la empresa, el producto que va a trabajar y las dos preguntas. Eso es lo que tenemos. Okay, pues. Ajá. Y luego, pues ya ahí planteamos nosotros cuál es el siguiente paso para ir avanzando. González, misión y visión, perdón, es de la empresa. Y los objetivos es del proyecto que vamos a trabajar. De la investigación que usted quiere. ¿Qué quiere lograr obtener con la investigación? Ok, correcto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que estamos claros hasta el momento cómo va el proyecto. Conforme vayamos avanzando, van a ir surgiendo dudas y a través de WhatsApp las vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? La cual el tema de hoy es medidas de dispersión y posición. ¿Sí? Entonces, las medidas de posición nos quedaron pendientes. La forma en la cual se calculan, la semana pasada lo vimos así a grandes rasgos, solo la explicación, lo cual teníamos los cuartiles, deciles y percentiles. Ellos se dividen en el cuartil en 4 partes iguales, el decil en 10 y el percentil en 100. Para comenzar, dijimos que íbamos a utilizar la misma fórmula de la mediana, la cual lo único que cambiaba era esta parte de acá. Los cuartiles son fundamentales porque nos sirven para otro tipo de medidas, como medidas de dispersión y también medidas de forma. Entonces vamos a calcular los 4 cuartiles, el cual sería el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 1, 2, el cuartil 3, el cuartil 4, cuartil 4, y todo comienza acá. Entonces, para calcular el cuartil 1, solo decimos un cuarto, ¿sí? Porque el 4 siempre va a ser el denominador, y el numerador es el que va a ir cambiando dependiendo del cuartil que queramos. Un cuarto de n. Entonces, 1 dividido 4 es 0.25. Y 0.25 ¿se recuerdan el ejercicio de la semana pasada? Tenemos el número de datos que son 280. Entonces, un 0.25 por 280, si me ayudan con su calculadora, les agradezco. Serían 70. Menos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada descendente, menos una casilla.
Entonces vamos a ver en esta columna en dónde se encuentra el 70. A ver, ayúdenme. ¿En dónde está el 70? En el 25. El 25. ¿En el 25? No. El 70. En el 132. En el 132. Menos una casilla sí es el 25. Yo le estaba dando la respuesta de una vez. Ah, ok, gracias. Okay. Bueno, entonces tendríamos acá 25, porque sería menos una casilla. Luego dividido su NI. Y el NI de él es 107. ¿Sí? Entonces colocamos acá 107. 107. La amplitud, se recuerdan que era de 500 del ejercicio anterior. Y luego tenemos acá, veamos, el límite inferior real, ¿sí? Que sería esta parte de acá. Entonces nos vamos y buscamos el límite inferior real. El límite inferior real sería este de acá. Entonces sería 999.5. 999.5. Calculemos cuánto nos da eso. ¿Cuánto nos da? ¿Esto nos da? ¿Sí? ¿Eso les dio, chicos? Bueno, me imagino que sí les dio eso. Bueno, ¿qué significa ese 1209.78? Acá estábamos hablando del tiempo de vida en horas de bombillas. Eso quiere decir de que de acá para acá, desde el punto 0 hasta acá, hay un 25%. Entonces, el 25% de las bombillas vive menos de 1209 horas. Eso es lo que nos... o 1210 aproximadamente. Vive menos de 1210 horas. Hay un 25%. Hay 70 bombillas que viven menos de eso. ¿Sí? Porque está desde el 0 hasta 1210 horas. ¿Sí? Eso sería el cuartil número 1. Ahora veamos en el cuartil número 2. En el caso del cuartil número 2, todo comienza acá también, que sería 2 cuartos de n. Sin embargo, tenemos que entender de que el cuartil número 2 es exactamente lo mismo que la mediana. Si nosotros ya hemos calculado la mediana, es solo de colocar el dato acá. La semana pasada lo calculamos y nos dio 1550.78. Eso fue lo que nos dio la mediana. Pero para corroborarlo, hagámoslo. Entonces acá nos dice 2 cuartos, que sería 2 dividido 4, es 0.50 por 280, son 140. 140. Menos la frecuencia absoluta acumulada descendente. Entonces buscamos acá, ¿dónde está ese 140? Si nos damos cuenta, el 140 está acá. Menos una casilla es 132. ¿Sí? Entonces colocamos 132. Dividido la frecuencia absoluta simple. Entonces, acá tenemos, que sería 78. La amplitud,
que sería 500, más el límite inferior real. Veamos cuánto es el límite inferior real. ¿Sí? Si me vengo acá, tengo este de acá. Serían 1499 punto 5. Entonces, por favor, realicen esa operación y me dicen cuánto les da. Dale, quita eso. ¿Sí da eso? Ok. Bueno, si se dan cuenta, tenemos desde el 0 hasta acá, es esa respuesta. Entonces, ahí hay un 50%, porque tenemos el 25 primero y los otros 25. Entonces, decimos que hay un 50% que vive menos de 1550 horas. Pero también podemos decir que hay un 25%, que es esta parte de acá, que vive entre 1210 horas y 1550 horas. ¿Sí? Hay un 25%. Y el 50% porque está desde el 0 hasta acá. ¿Sí? Bueno, eso en relación al cuartil número 2. Ahora, borremos esto de acá y vamos a calcular el cuartil número 3. Bueno, en el caso del cuartil número 3, solo cambia esta parte de acá y colocamos el 3. Entonces, 3 dividido 4 es 0.75 por 280. ¿Cuánto nos da? 210. 210. Bueno, menos lo vamos a ubicar acá. Ojo con esto. Vean dónde está el 210. Quiere decir que aquí estamos. Si nos da exactamente el número de la casilla, el resultado va a ser su límite superior real. Entonces acá sería 1999.5 el resultado. Imaginemos que en el cuartil 1 nos hubiera dado 25. Este nos hubiera dado. Entonces, automáticamente no teníamos que hacer procedimiento porque nos dio ese número. Entonces, la respuesta hubiera sido 999.5. En este caso, la respuesta del cuartil 3 es de 1999.5. Pero lo vamos a corroborar, que realmente es esa la respuesta. Entonces, estamos en el 210, nos vamos hacia arriba. Recordemos que de una vez vamos a colocar este de acá. El 200, perdón. $210 menos 132 dividido 78. La amplitud es de 500. Más su límite inferior real, que es este de acá, 1499.5. ¿Sí? ¿Cuánto le da? $1999.5. 1999.5. O sea que nos dio exactamente el dato que habíamos previsto. ¿Sí? No tendríamos, cuando eso sucede, no tenemos que hacerlo. ¿Sí? No hay necesidad de colocar procedimiento porque ya sabemos cuánto va a dar. ¿Sí? Ahora veamos con el cuartil número 4. El cuartil número 4 es conocido también como el dato superior o el valor máximo. ¿Sí? Aquí la respuesta siempre del cuartil número 4 va a ser el último dato.
Este no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? Pero nosotros vamos a corroborar que realmente da eso. Entonces, es este dato más 0.5. Entonces, acá la respuesta va a ser 2.999.5. Pero esto, vamos a comenzar. También, si se dan cuenta, es porque teníamos acá el 280, lo mismo que nos pasó con el 210. Como siempre queda de esa manera, entonces acá tendríamos un 4 cuartos es igual a 1 por 280, nos da 280 menos su límite inferior real, ¿sí? Que sería este de acá, y su frecuencia absoluta simple. Serían 254. 254 dividido 26 por la amplitud, que sería de 500, más su límite inferior real, que es 2499.5. 2499.5, ¿sí? Esa sería la respuesta. O sea, ese sería el procedimiento. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Sí les da esa respuesta, chicos? Billy. Sí, ok. Si nos damos cuenta, entonces ya tenemos los 4 cuartiles. ¿Qué pasó acá? En el caso del cuartil 3, es desde el 0 hasta acá. Entonces podemos decir de que hay un 75% de las bombillas que vive menos de 2000 horas. Hay un 50% que está entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que sería que viven 1210 horas hasta 2000 horas. Y hay un 25% de las bombillas que vive entre 1550 y 2000 horas. Igual estamos hablando del último cuartil, que es el 100%. Luego también podemos calcular el 75 ahí, que va a ser entre el 25 y entre el cuartil 1 y el cuartil 4. Luego un 50 entre el cuartil 2 y el cuartil 4. Y luego el 25, que va a ser entre el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿Sí? De esta manera es que se realizan los cuartiles. Ahora bien, voy a borrar todo acá. Y vamos a calcular un decil. Imaginemos que queremos el decil número 7. ¿Sí? Entonces, que sería el 70%. 7 de 10 por n. Entonces sería 7 de 10 sería 0.70 por 280 son 100. ¿Cuánto da? 190 y cuánto. 196. 196, ok. Menos, entonces vemos acá cómo estamos. Y estaríamos en el 210. Menos una casilla, 132. Entonces serían los mismos datos. 132. Acá sería 78. La amplitud sería de 500. Más el límite inferior real sería 1499.5. Sí, eso estaríamos. ¿Cuánto nos da? Este sería el decil 7. 1909.76. 1909.76. Entonces, el 70% de las bombillas está en eso. Si viéramos en una recta numérica, el 70%, ¿sí? 70% está abajo
de 1909. Y tiene mucha lógica, porque si nos damos cuenta, el 75% que está aquí, que sería el cuartil 3, está en 1999.5. Quiere decir que si lo hubiéramos, si fuéramos a contratar estos dos, estaríamos hablando de que hay un 5% que vive entre 1010 horas, 1910 horas hasta 2000. Es un pequeño grupito que vive entre ese rango. ¿Sí? Bueno, ahora, con el caso de los percentiles. En el caso de los percentiles, por ejemplo, que queremos calcular el 83%, no lo podemos hacer ni con los cuartiles ni con los deciles. Lo tenemos que hacer con los percentiles. Entonces, 83%, 83 dividido 100 por n. Y hacemos el mismo procedimiento que realizamos con los cuartiles y con los deciles. ¿Alguna duda con respecto a los cuartiles, deciles o percentiles? No, licenciado. No, ok. Bueno, ahora bien, les voy a compartir un Excel, porque lo de la semana pasada lo vamos a aprender a hacer en Excel. Acá solo vamos a ver formulitas. Luego vamos a aprender a hacer todo lo que veamos en el semestre, lo vamos a aprender a hacer en un clic, ¿sí? Y comenzamos con la media aritmética. Acá no necesitamos hacer ningún tabulado, simplemente tener los datos en bruto, así como nos los dieron, ¿sí? Los colocamos acá, ¿sí? Y vamos a realizar nuestras formulitas. En este caso, la media aritmética es un promedio, entonces colocamos igual, promedio, ¿sí? Y marcamos la matriz que tenemos de donde están los datos. Son 16 datos los que tenemos, ¿sí? Colocamos acá y le damos Enter, ¿sí? Entonces tenemos ya nuestra media aritmética. Imaginemos que estemos hablando de que este sea el gasto de almuerzo de 16 personas. Entonces, en promedio, las 16 personas gastan 27 quetzales en promedio en almuerzo. Luego, queremos calcular la mediana. La mediana, recuérdense que es el dato central, pero como es un dato par, entonces suma los dos datos de medio y luego los divide, ¿sí? Entonces, colocamos acá shift igual, mediana. Marcamos nuestra matriz, ¿sí? Cerramos y tenemos la mediana. La persona del centro. Disculpe. ¿Sí? Yo vi que ahí salían como 4 tipos de medianas, ¿no? Sí. Donde decía mediana. Sí, son diferentes. Permítanme, aquí. Igual aquí vamos a ir viendo paso por paso. Mediana. Aquí cada una, aquí por ejemplo está la media acotada, que esa es una media aritmética, y también tenemos la media armónica, que ya la vamos a aprender a calcular, y la media geométrica. Cada una explica un dato diferente, así como lo vimos la semana pasada. En este caso necesitamos solo la mediana, que es el dato central. Entonces marcamos acá, ¿sí? Marcamos acá. ¿Sí? Cerramos y nos da 23. Luego queremos la moda, ¿sí? Moda. Aquí también nos aparecen varias modas. Por ejemplo, si hay varias modas, si hay solo una moda, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros agarramos la general para ver lo que estamos haciendo la semana pasada y marcamos acá, ¿sí? Y nos va a decir cuál es el dato que más se repitió. En este caso fue el 12. Bueno, luego la media geométrica, tenemos igual media geométrica, que era lo que estaba diciendo usted. Acá marcamos media geométrica y marcamos la matriz, ¿sí? Vamos, y ya tenemos la media geométrica. Luego tenemos shift igual media armónica, ¿sí? La media armónica, y marcamos acá la matriz y ya nos da la media armónica. Luego, ¿se recuerdan ustedes que había un principio? Que la media aritmética es mayor
o igual que la media geométrica. En este caso, la media aritmética es mayor que la media geométrica, y también decía que la media geométrica es mayor o igual que la media armónica. En este caso, la media armónica es mayor. La media geométrica es mayor que la media armónica. ¿Sí? Eso en relación a las medidas de tendencia central. Ahora veamos las medidas de posición, que fue lo que estábamos viendo. Tenemos los cuartiles, que sería cuartil. ¿Sí? Acá agarramos el general y nos pide que marquemos la matriz. ¿Sí? Acá, luego marcamos punto y coma y le decimos cuál es el cuartil que queremos. Queremos el cuartil número 1. ¿Sí? Marcamos acá y le damos. Quiere decir que el 25% de las personas gasta menos de 13.5 quetzales. Luego el cuartil número 2. Recuérdense que el cuartil número 2 es igual que la mediana. ¿Sí? Igual que esto. Entonces quiere decir que vamos a tener, el resultado nos tiene que dar 23. ¿Sí? Cuartil. Acá, cuartil, la matriz. Punto y coma. Y le damos cuartil número 2. ¿Sí? Cerramos y nos dio 23. Porque es exactamente lo mismo que la mediana. Luego acá, igual, cuartil. Vamos a calcular el cuartil número 4. ¿Sí? En este caso tenemos acá. ¿Sí? Punto y coma, marcamos el cuartil número 3, que es el que estamos viendo, que es el 75%, cerramos y nos dio 33. El 75% de las personas encuestadas gasta menos de 33 quetzales. El cuartil número 4, ¿sí? Le damos igual, cuartil 4, es el dato mayor, ¿sí? Es el dato mayor. En este caso nos tiene que dar 85, pero nosotros lo vamos a calcular. Marcamos la matriz, ¿sí? Y aquí dice valor máximo. Valor máximo, cerramos. Permítanme, vamos a ver si lo tengo. Sí. Acá, valor máximo, es que el 4, cerramos acá y nos dio 85, ¿sí? Esa es la forma en la cual realizamos los cuartiles y realizamos las medidas de tendencia central. Al finalizar el curso, nosotros vamos a ir viendo paso por paso cómo podemos utilizar Excel para poder hacer lo que estamos viendo. Sin embargo, esto es hacerlo paso por paso, pero hay un método para que todo lo que vimos o lo que vamos a ver en el semestre lo hagamos en un solo clic. Pero eso lo vamos a ver al finalizar el curso. ¿Alguna duda con esto? No, licenciado. ¿No? No, licenciado. Está bastante práctico, ¿verdad? Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Ahora vamos a ver el siguiente tema, el cual son las medidas de dispersión. ¿Sí? Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, que acá tenemos la definición, el cual nos dice: se le conoce al grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio o media aritmética. Entendamos qué es una medida de dispersión. Es también conocida como un sesgo, o sea, nosotros tenemos un promedio que todo va a girar alrededor de la media aritmética, que es el punto centro. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, los datos en su mayoría están concentrados en tal y tal rango. Nosotros nos va a servir para decir, bueno, está entre este dato y este. Pero la desviación nos dice en cuánto se están esparciendo esos datos. En su promedio. Porque obviamente van a haber datos más grandes o datos más pequeños, pero la mayoría va a estar concentrado en ese grupo. Para poder nosotros lanzar una estrategia sobre ese grupo que está en su mayoría concentrado. Entonces tenemos acá la primera fórmula, que es la desviación media. Al igual que las medias, tenemos varias formas de ver las desviaciones, pero que al final nos están expresando básicamente lo mismo. Entonces acá en la desviación media lo que hace es medir una desviación absoluta. ¿A qué me refiero con absoluta?
Yo estoy en una fila o en una cola para entrar al banco, imaginemos, y tengo a 2 metros hacia adelante, tengo la siguiente persona, la que está delante de mí. Y tengo a 2 metros hacia atrás, tengo, a 3 metros hacia atrás, tengo la que sigue. Entonces, esa es mi desviación. Yo soy el centro y me está diciendo a 2 metros hacia adelante y 3 metros hacia atrás. Sin embargo, las desviaciones nos dan un número parejo. Si es 2 hacia adelante, es 2 hacia atrás porque me saca un promedio. Imaginemos que estamos jugando canicas, ¿sí? Para los chicos, canicas, y para las chicas, pues que estamos jugando jacks. Y lo lanzamos en el piso. ¿Qué va a suceder con eso? Nos va a quedar de esta manera. Nos van a quedar regados, ¿sí? Va a quedar uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y de esta manera nos van a quedar regados las canicas o los jacks, nos van a quedar regados, ¿sí? Pero hay un punto centro, o sea, hay alguien que quedó en el centro. A este que está en el centro lo vamos a denominar media aritmética o el promedio, ¿sí? Viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que hace la desviación media? Viene y dice, ¿a qué distancia está esta canica o este jack? ¿A qué distancia está este? ¿A qué distancia está este? Pero las mide en metros, por ejemplo, en metros o en centímetros, como lo querramos ver, pero los mide en totales. ¿Sí? Los mide acá. ¿Sí? Luego, ya teniendo la sumatoria de todas esas distancias, saca un promedio. Y ese promedio es el que vamos a utilizar para decir que en esa distancia es en el que están dispersos los datos, ¿sí? Pero para eso nos sirve la desviación media, porque es una desviación porcentual. Ahora bien, las distancias no se miden negativas no se miden de forma negativa, porque la canica que estaba en el centro le da lo mismo la que está aquí que la que está acá. O sea, la que está atrás o la que está adelante le da lo mismo. Distancia es distancia para la canica que está en el centro o para el jack que está en el centro. Entonces, quiere decir que aunque el resultado en la tabla nos dé negativo, nosotros lo colocamos positivo porque son distancias lo que estamos viendo. Entonces, ahora, en el caso de la desviación estándar, que esta es otra fórmula que podemos utilizar, hace exactamente lo mismo que la desviación media, solo que aquí mide el cambio porcentual, ¿sí? ¿Cuánto cambió de este dato a este? ¿Cuánto cambió de este dato a este? Está viendo el cambio porcentual y saca un promedio de esos cambios. Este es un poco más susceptible, ¿sí? Porque no es un simple promedio el que hace. La desviación estándar también nos lleva a poder tener lo que llamamos la varianza, que es esa sumatoria de esos datos en cambio porcentual, ¿sí? A eso se le conoce como varianza, ¿sí? Luego tenemos la desviación cuartílica, que hace exactamente lo mismo. Nos dice, bueno, en esto están dispersos los datos, pero nos dice, la desviación cuadrática se concentra en el primer cuadrante, cuántos los datos están variando, en el segundo, cuánto están variando, en el tercero, cuánto están variando, en el cuarto, cuánto están variando. Y luego suma esas variaciones de los 4 cuartiles y hace un promedio. Y es exactamente lo que estamos haciendo acá. Esta fórmula está mala en esta parte de acá, ¿sí? Esta fórmula lleva un 2 abajo, no lleva el cuartil 2. Entonces sería cuartil 3 menos cuartil 1 dividido 2. Nosotros teníamos nuestra tablita de este tamaño hasta la semana pasada. Sin embargo, si nos damos cuenta, la desviación media tiene el símbolo de sumatoria. ¿Eso qué implica? Que nosotros vamos a hacer una columna extra, ¿sí? Entonces acá ya tenemos la columna extra, ¿sí? Y nos dice la variable menos la media aritmética por la frecuencia absoluta simple. Entonces, desempolvamos lo de la semana pasada y vemos acá que la media aritmética la calculamos la semana pasada y era 1633.43. Corroboren eso y me cuentan si es eso.
Bueno, entonces me imagino de que ya lo corroboraron. Ese fue el resultado de la semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 249.5 menos 1633.43 igual, ahí ya nos dio negativo, si se dieron cuenta, por 4. El resultado fue negativo, pero nosotros lo colocamos positivo. 5.535.7. Luego tenemos 749.5 menos 1.633.43 por 21. El resultado también nos dio negativo y nosotros lo colocamos positivo. Luego 1.249.5 menos 1.633.43 por 107. El resultado también fue negativo, pero nosotros lo colocamos positivo. Y así por cada uno de ellos. ¿Sí? Por cada uno de ellos. Luego lo sumamos todo. Corroboren si queda de esta manera. Y me cuentan, por favor. ¿Sí les quedó de esa manera? Chicos, ¿todavía están realizando el proceso? Fede, a mí me salió 130.358.06. Por las aproximaciones. Ajá. Los datos estos no le quedaron igual entonces. No, yo creo que no. Vea dónde varió y fue alguna aproximación. Esto lo hice en Excel y así me quedó. Ah, Pero fue alguna aproximación, pero eso no quiere decir que esté malo lo suyo. ok. Entonces, pero vamos a utilizar 130.357.12. Entonces venimos acá y vamos a calcular la desviación media. Dividido 280, que es el número de datos. ¿Cuánto nos da? $465.56. Ok. Bueno, si nos damos cuenta, entonces tenemos la media aritmética, va a ser el punto centro y se va a extender hacia arriba y hacia abajo en esa cantidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí 1633.43 y se extiende hacia arriba en esa cantidad. Entonces serían 1633.43 más 465.56. Son 2098.99 hacia arriba. Hasta ahí llegaría. Y hacia abajo lo va a restar. Entonces sería 1633
.43 menos 465.56. Son 1167.87. Entonces, ¿qué significa? En promedio, las bombillas viven 1633 horas, es lo que nos dice la media aritmética, pero que hay un sesgo o una desviación de 465 horas, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir que el grueso de las bombillas está viviendo entre 1167 horas y 2098 horas. Ahí está nuestro parámetro. Cuando yo agarre una bombilla, la mayor probabilidad está en que viva entre 1167 horas hasta 2098 horas. Ahí va a estar mi seguridad. Si yo vendo bombillas, mi seguridad está que ahí está. En promedio, yo le voy a decir al cliente, en promedio vive 1633 horas, pero yo sé que la vida útil de esa bombilla está entre ese rango en mayor probabilidad. Puede hacer que le viva más, pero también puede hacer que le viva menos, pero en teoría está entre ese parámetro, entre esos dos, entre 1167 horas hasta 2098 horas. Ahí está su vida útil, ¿sí? Eso nos está diciendo la desviación media, en promedio, viendo la vida útil absoluta. Ahora, en el caso de la desviación estándar, nos va a dar un parámetro similar, pero evaluándolo desde el punto de vista porcentual. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos un símbolo de sumatoria. Eso implica que vamos a hacer una columna, ¿sí? Meter una columna acá, ¿sí? Que sería esta columna de acá, en la cual va a ser elevado al cuadrado. Alguien me dijo, mire, Lick, pero entonces solo es esta columna elevado al cuadrado. No. Por el orden de jerarquías, primero la resta, luego elevado y por último multiplicación. Entonces tenemos que hacer todo de nuevamente. Entonces, iniciamos acá. Vamos a tomar este colorcito. Entonces sería 249.5 menos 1633.43 elevado al cuadrado por 4. Y nos da esta cantidad que son 7.661.048.98. Esto es porque los datos son muy grandes, ¿sí? Pero vamos a trabajar datos pequeños más adelante. 749.5 menos 1633.43 elevado al cuadrado por 21. Y nos da 16 millones. ¿Sí? Luego tenemos 1249.5 menos 1633.43 elevado al cuadrado por 107 y nos da 15 millones. Luego tenemos 1749.5 menos 1633.43 por 78 nos da 1 millón. Y así sucesivamente por cada uno de ellos hasta completar la columna. Aquí no nos van a dar números negativos porque lo estamos elevando al cuadrado. Entonces, aunque nos dé negativo, al elevarlo al cuadrado se elimina el negativo. La sumatoria nos da esta cantidad. Por favor, corrobórenme estos datos para ver si hay alguno que les varíe y así poder ver en dónde me equivoqué o en dónde nos equivocamos en conjunto.
¿Cómo les quedó, chicos? ¿Les quedó igual? Hola. ¿Puedo continuar? Bueno, voy a suponer que sí puedo continuar. Entonces ya tenemos la sumatoria. ¿Sí? Entonces con la sumatoria la colocamos acá, que serían 89.977.000. ¿Cuánto? 678.6 dividido el número de datos, que son 280. ¿Sí? Esto es igual a 321.000 348 punto 85. Ok. Si nos damos cuenta, acá tenemos este dato. Cuando hacemos esta división, esta parte de acá, estamos calculando lo que es la varianza, ¿sí? Luego por eso es que la varianza es la desviación estándar elevado al cuadrado, porque acá le sacamos raíz cuadrada. Entonces, para volver otra vez, después de la desviación estándar, para volver a este dato, necesitamos elevarlo al cuadrado. Entonces, a esto le sacamos raíz cuadrada y nos da un resultado de 566.88 aproximado. ¿Sí? Porque luego seguía un montón de dígitos, pero lo aproximamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la desviación media nos dijo que era una desviación hacia adelante y hacia atrás de 465. Ahora, la desviación estándar, tomando en cuenta los cambios porcentuales, nos está diciendo que son 566 horas hacia adelante y 566 horas hacia atrás. Entonces tendríamos nuestra media aritmética y se iría hacia adelante en esa cantidad y hacia atrás en esta cantidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con la desviación estándar? Chicos, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, entonces, si nos dimos cuenta, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, allá nos dio 321.000, ¿sí? 348, si no estoy mal. 348.85. Y acá nos dio la desviación estándar 566.88. Obviamente nos va a variar un poco de lo que teníamos allá porque aproximamos a 88. Entonces sería 566.88 elevado al cuadrado nos da 321.352.93. Nos varió en estos últimos dos dígitos por el decimal que aproximamos. Pero básicamente es lo mismo. Y cualquier respuesta hubiera sido la correcta. Eso con la varianza. Esto es la sumatoria de todas las desviaciones. Nos sirve para algunos cálculos en cuestión de probabilidades
en cálculo de comparación de medias, en cálculo de lo que es utilización de la curva normal o de la distribución normal estándar. Nos va a servir. Esto lo vamos a ver más en estadística 2, porque vamos a utilizar mucho lo que es la varianza y la desviación estándar para hacer algunos cálculos. Bueno, eso con relación a la varianza. Luego tenemos los cuartiles. La desviación cuartílica. Recuérdense que la desviación cuartílica evalúa cuadrante tras cuadrante y hace un promedio. Para eso necesitamos el cuartil 3 y el cuartil 1. Sin embargo, si no los tuviéramos, tendríamos que calcularlos porque lo exige la desviación. Pero en este caso los acabamos de calcular, entonces ya sabemos que el cuartil número 3 es 1999.5 menos el cuartil 1, que sabemos que es 1209.78. Esto lo dividimos entre 2 y nos da la respuesta de nuestra desviación cuartílica, que se expresa como QY. ¿Sí? Pues, ¿cuánto es el resultado? ¿Sí? Ese es el resultado que me da. Entonces, ¿qué me está diciendo la desviación cuartílica? Que la media aritmética se desplaza hacia arriba en esa cantidad y hacia abajo en esa cantidad. Si nos dimos cuenta, tenemos la media, tenemos la desviación media, que sería desviación media. Desviación media es igual a 465.56. Tenemos la desviación estándar, que se expresa con una S. En algunos libros de texto hacen un símbolo como acá, que ese símbolo es griego, que lo expresan ellos como desviación estándar. Pero nosotros acá lo vamos a conocer como una S, desviación estándar. ¿Sí? Que era... Ok. Tenemos 3 puntos de vista diferentes acá, los cuales para una interpretación podríamos decir, bueno, tenemos una desviación que puede estar desde 394.86 horas hasta 566.88 horas. Podemos utilizar estas dos, el menor y el mayor, para poderlo expresar. Y en promedio tenemos una desviación de 565 horas, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente en el tema de las desviaciones, para poder ir comprendiendo y poderlo hacer manualmente. ¿Alguna duda sobre el tema? No, licenciado. ¿No? Bueno, entonces, al igual que la semana pasada, ya la clase de la semana pasada la subí. También subí 2 videos para auxiliar eso. Voy a subir esta clase también a la plataforma para que la tengan disponible. Entonces, yo por el día de hoy, pues hasta ahí me quedaría. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme por WhatsApp o me pueden llamar también. Igual, lo sugerible es que me llamen por la noche. Le esperaría también que el día martes a las 8 de la noche me envíen parte ya para iniciar el proyecto. Y pues, si no hay más dudas, pues les deseo una feliz tarde. Gracias por su participación el día de hoy. Y pues, estoy a la orden. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Feliz tarde. Buen inicio de semana. También. Feliz fin de semana, hasta luego.